No se iban a librar de nosotros, esto es derivada 0.1, así que en derivada 0 vimos el comienzo de lo que es la definición de la derivada. Dije que bueno, íbamos a interpretar geométricamente este límite que se llama cociente incremental, que no es otra cosa que la definición de derivada, y lo que hicimos es tomar un simple ejemplo, un ejemplo bonito, por decir así, f de x igual a x cuadrado, podría haber tomado cualquier otra función, claro. Y digo, bueno, calcular la derivada en 2. Bueno, uno al chiste puede decir, qué fácil, derivo, reemplazo x por 2, ya está, listo, pasemos a otra cosa. Pero no, la cuestión es entender de dónde sale el concepto, digamos, cuál es la definición de derivada, y de dónde salen esa tabla de derivadas que aparecen en digamos, esas fórmulas que aparecen en la tabla de derivada y esas propiedades algebraicas de la derivada de la suma, de un producto, de un cociente, regla de la cadena, bla, bla, bla. ¿De dónde sale todo eso? Bueno, sale de esta bonita definición que estamos ahora interpretándola gráficamente a través de esta función f de x igual a x cuadrado, que no es otra cosa que una parábola. Entonces lo que dije, bueno, tomemos x igual a 2, en 2, bueno, me va a dar su imagen, que es f en 2 es 2 al cuadrado, esto sería un valor, esto daría 4, qué sé yo, no importa, es f en 2. Y después más allá tomamos un valor cualquiera genérico x, y dijimos que para este valor de x da f de x la función, da su imagen acá, en este punto, f de x. Entonces, tenemos dos puntos, y a través de esos dos puntos lo que hice es trazar una recta secante, que me costó trazarla, y tuve que borrar varias veces, y utilicé una regla por primera vez en mi vida, para poder trazar una regla. Yo generalmente los dibujos los hago a línea, así a pulso, pero no me salía bien la recta secante, entonces quería que quede algo prolijo. Entonces tracé una recta secante es una recta que corta en dos puntos una cuerda, una curva, ¿no? Entonces, pum, ahí tracé la recta. Y bueno, como toda recta es una función lineal, y toda función lineal sigue el formato de lo que se llama la ecuación de una función lineal, que es I igual a m por x más b, donde m es la pendiente y b la ordenada de origen. Pero acá lo que necesito es la pendiente. La pendiente de una recta, una función lineal genéricamente hablando, dado dos puntos de una recta sobre la gráfica, se puede entender que la pendiente de la recta que pasa por estos dos puntos no es otra cosa que I2 menos I1 sobre X2 menos X1. Esta es la fórmula de la pendiente. Y eso sí ya lo sabíamos de las primeras clases de análisis. Uno ve la primera función que ve en la vida es función lineal, hasta en el colegio. De una ya sabe que la pendiente tiene esta pinta. Entonces, bueno, la pendiente adaptada al problema va a ser, en este caso, f de x, que hace las veces de I2 en la fórmula, menos f en 2, que hace las veces de I1 en la fórmula, sobre x menos 2, donde x hace las veces de x2 y 2 hace las veces de x1. ¿Va? Interpretarla, digamos, llevar la fórmula al problema que estoy analizando. Bueno, vamos a hacer ahora el límite, acá dice x tiende a, ¿no? Acá, ¿quién es a? A sería, en todo caso, hace las veces de 2 en nuestro problema. A, según la fórmula que tengo acá, este límite cuando x tiende a de f de x menos f de a sobre x menos a, bueno, acá a va a ser las veces de 2. A va a ser 2. Entonces, acá a va a ser 2. Lo único que tenemos que hacerle a esta fórmula de la pendiente es aplicarle el límite cuando x tiende a 2. O sea, vamos a hacer el límite cuando x tiende a 2 de esto. Vamos a hacer el límite cuando x tiende a 2 de esto. Esta fórmula ya la borro. Y vamos a interpretar ese límite geométricamente. A ver qué pasa. Vamos a hacer este límite. A ver si... Acá tengo el límite. Cuando x tiende a 2. De f de x menos f en 2 sobre x menos 2. Quiero hacer ese límite. El límite es esto, de la pendiente de la recta secante que pasa por dos puntos. Acá, según la fórmula, S2 hace
hace las veces de A en la fórmula, ¿no? En caso particular. O A hace las veces de 2 en este caso particular. Bueno. Y quiero interpretar este límite en este gráfico. Acá dice que x tiende a 2. Cuando digo x tiende a 2 significa que x se acerca a 2, lo suficientemente cerca como quiera. Si x tiende a 2 significa lo siguiente, y presten atención. Voy a poner una flechita así, como diciendo que, bueno, dejo el 2 fijo y voy moviendo x. Voy moviendo x hacia 2. Si voy moviendo el x hacia 2, lo que va a suceder es que este valor que da f de x va a tender hacia ¿dónde? Hacia f en 2. Porque a medida que yo me acerco a x por la derecha en este caso, me acerco a x suficientemente cerca a 2, también f de x se va a acercar suficientemente cerca a f de 2. O sea, es como decir lo siguiente. Si dejo fijo el 2 y x lo muevo, o sea, dejo fijo el 2 y muevo solamente x, fijo, y muevo la x hacia el 2, por la derecha del 2 en este caso, a medida que va avanzando x hacia 2, f de x, su imagen, va avanzando hacia f de 2. Y eso es lo que va a suceder. Eso es lo que va a suceder. Voy a borrar esto de acá, que ya me molesta. Entonces, vuelta a repetir. Yo quiero hacer este límite cuando x tiende a 2. En este caso lo vemos que x tiende a 2 por la derecha. A medida que x se acerca a 2, la imagen de la función, que es f de x, se acerca a f de 2. ¿Se entiende eso? Sí. Sí, sí. Ya, lo que quiero decir tácitamente es que este punto lo dejo fijo, ¿no? Te lo dejo fijo. Y este punto, que es el punto que muevo, es un punto móvil. Acá vamos a poner que muevo, vamos a poner x es móvil. Móvil significa que se mueve, que tiende a 2. Si x tiende a 2, yo dije que su imagen f de x tiende a f de 2. O sea, dicho gráficamente, vemos que este punto, si bien lo dejo fijo, porque dejo el x igual a 2 fijo acá, y este punto y este valor de x lo hago móvil porque lo hago tender a 2, lo que estoy viendo es que este punto tiende a tocar al punto fijo que está acá. O sea, acá pongo una flechita como diciendo, bueno, a medida que me desplazo, a medida que x tiende a 2 y f de x tiende a f de 2, veo que este punto se va moviendo hasta el 2, hasta que colapsa este punto con este, como que se confunden, se juntan, y es ahí donde vamos a interpretar el tema de la derivada. El tema que, vuelvo a repetir, este punto lo dejo fijo, este punto lo hago móvil. Como x tiende a 2, f de x tiende a f de 2, y este punto, vamos a ver que se va desplazando sobre la parábola, sobre la curva, por eso puse esta flechita, hasta que colapsa o toca o se confunde con este punto que está acá abajo. ¿Se entiende eso? Sí. Sí, sí. Esa es la geometría que hay que entender. Bueno, supongamos que este punto sea un móvil. Entonces este puntito va viajando por la curva que la parábola, pi, hasta llegar acá. Supongamos que está acá. Ahora el punto.
Entonces, si el punto está acá, ahora, yo, con mi regla, menos mal que la tengo acá, puedo trazar una recta secante que corte a este punto fijo y este punto móvil que ahora está acá. Y vamos a ver mi regla famosa, que la estoy usando para, ensuciando para hacer esto. Tengo que hacer así porque si no me va a salir desalineado. No puedo tirar porque si no me saca todo lo que escribí en el pizarrón. Ahí está. Estoy remarcando las cosas, así se ven mejor. ¿Se ve la recta que tracé? La nueva recta, que es secante. Sí, sí, sí. Sí, sí. Con ¿Ah? Es esta de acá. Bueno, con esta recta va a tener, esta nueva recta secante va a tener una nueva pendiente. Porque obviamente tiene otra inclinación. Y además los puntos, a pesar de que este de eje fijo, este es móvil, este punto no es el mismo que este. Entonces cambio el punto. Si cambia el punto, cambian los valores de X, los valores de Y. Obviamente que el valor de la pendiente va a ser diferente. Bueno, supongamos que sigo de viaje con el punto. Sigo de viaje, ¿no? Con el punto. Supongamos que sigo de viaje con el punto. Entonces, supongamos que ahora estamos por acá. Y trazo otra recta secante. Ahí está. Trazo otra recta secante. Bueno, esa recta secante que es nueva, diferente a la anterior, va a tener otra pendiente. Y así sucesivamente, ¿eh? Puedo trazar infinitos puntos de acá a acá. Este punto lo voy moviendo todas las veces que quiera, hasta que en algún momento colapsa con el punto fijo que está acá. Cuando colapse con ese punto fijo que está ahí, ¿qué pasa? Los dos puntos al colapsar se tocan, es como que se confunden, es como que no se distingue uno del otro. Entonces, como no se distingue un punto del otro, es como que cuando trace la recta, da la impresión de que esa recta ya deja de ser secante y pasa a ser tangente al punto. ¿Me explico? Sí. Sí. Esa es la idea geométrica. O sea que cuando colapse este punto con este, o sea, colapse es como que se tocan, se confunden. Es como que ya no veo, no distingo uno del otro. Pero sin embargo puedo trazar una recta secante que se transforma en una recta tangente. Y recta tangente significa que es una recta que corta en un solo punto la gráfica de la función. A diferencia de la recta secante que corta en dos puntos diferentes. Es como tener esto, ¿no? O sea, vamos a hacerlo medio a lo casero. A ver. Vamos a hacerlo así. Tengo este punto, este punto. Das una recta, bueno, este punto de acá. Este punto lo dejo fijo.
móvil. Entonces, ahora lo voy moviendo hacia allá. Trazo esta recta secante. Después lo sigo moviendo, siempre en este sentido, ¿no? En el sentido del punto, donde está el punto fijo. Después trazo otra recta, así. Bueno, me salió por acá. Y a medida que voy trazando recta secante, va a llegar un momento que me va a quedar una recta tangente a la gráfica. ¿Por qué tangente? Porque lógicamente ahí los puntos se confunden, no se distingue uno del otro, y si cuando quiero trazar la recta secante lo voy a hacer, pero esa secante va a ser una recta tangente porque va a cortar en un solo punto. Porque los dos puntos se confundieron en uno solo. Entonces, eso es una recta tangente. A diferencia de que estas son rectas secantes. Entonces acá lo que va a suceder es eso. Que cuando quiera trazar, cuando este punto colapse con este, se confunde, y al confundirse no se distingue uno del otro, y al querer trazar una recta secante queda tangente. O sea, corta en un solo punto la gráfica de la función ahí. Y nada más. Entonces ahora vamos a hacerlo, si se puede, con otro color. Que es difícil conseguir estos marcadores de color ahora, por lo menos en Argentina. Bueno, esa recta que tracé no es otra cosa que una recta tangente a la gráfica. Esto es una recta tangente a la gráfica en este punto, ¿no? Recta tangente. No sé si se ve tan bien, pero bueno, la recta tangente corta en un solo punto la gráfica de la función. No creo que se ve bien. ¿Se ve bien ahí o no? Sí, 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 se ve bien. Se ve bien, ¿no? O sea, esta es la recta tangente, esta recta que tracé en azul, si es que se ve azul, esa última recta que tracé corta en un solo punto, corta en este solo punto, en ese punto donde ya esos dos puntos pasan a ser uno solo, porque al confundirse no se nota la diferencia entre uno y otro, esto es como que colapsa, se solapan, ¿no? Se sobreponen uno sobre el otro, entonces no lo distingo, y a la hora de querer trazar una recta secante lo voy a hacer, pero esa secante queda tangente, porque esa tangente se ve que corta en un solo punto la gráfica de la función, y por definición de recta tangente, la recta tangente corta en un solo punto la gráfica de la función, como en este caso. Entonces esto es la recta tangente. En x igual 2. Bueno, esta regla me sirvió más o menos para trazar un buen trazo. Se agranda la pantalla y se ve. Y esto lo hice acá como para hacerlo más, digamos, más visiblemente, quizás, si se puede decir visiblemente. Tengo una curva, una cuerda, que puede ser una parábola, puede ser cualquier cosa. Este punto lo dejo fijo. Este punto es móvil, entonces lo que hago es tender este punto a la curva, a este punto móvil al punto fijo. Entonces cuando voy trazando diferentes secantes, las pendientes van cambiando de valor.
hasta que cuando este punto móvil colapsa con el fijo, trazo lo que sería una recta, obviamente, tangente, que es esta recta azul que tracé, que corta en un solo punto la gráfica de la curva. Bueno, esto puede ser para una curva genérica, en este caso en particular para la curva parábola, que es x cuadrado. Y así lo puedo hacer con cualquier curva, con cualquier función. Siempre y cuando la función sea derivable en ese punto. Después vamos a hablar de que tiene que ver con la continuidad. Ya dije que tiene que ser continua, condición necesaria para que sea derivable, porque si no es continua no es derivable. Pero no me quiero meter en eso, simplemente entender los conceptos geométricos, el concepto geométrico de lo que es la derivada. En principio sale de lo que se define como pendiente de una recta secante. Como dos puntos de la curva, saco la pendiente de la recta secante, esta es la fórmula, y después hago el límite cuando x tiende a 2, o sea, hago que x tienda a 2, si x tiende a 2, f de x tiende a f de 2, o sea, lo que quiero decir es que este punto móvil se desplaza sobre la curva, o sea, se desplaza o viaja sobre la curva, intentando llegar al punto este que está fijo. Cuando llega al punto que está fijo, entonces como se confunden los dos puntos, y cuando quiero trazar una recta secante, sin darme cuenta, me estoy viendo que esa recta que tracé acá en azul no es otra cosa que una recta que corta en un solo punto, la gráfica de la función, en este punto fijo. Y como corta en ese solo punto, esa recta ya no se dice más secante, se dice tangente, porque corta en un solo punto la gráfica de la función. Y esa es la idea. Y de acá proviene el concepto de la derivada. O sea, cuando yo hago este límite que está acá no es otra cosa que la derivada en 2. O sea, ese límite, el límite cuando x tiende a 2 de la pendiente de la recta secante, que es esto, ese límite es la derivada de la función, que no es otra cosa que la pendiente de la recta tangente. O sea que f' en 2 es la pendiente de la recta tangente. En x igual 2. O sea que la pendiente de la recta tangente no es otra cosa que la derivada en 2, que no es otra cosa que el límite cuando x tiende a 2 de la pendiente de la recta secante, que es f de x menos f en 2 sobre x menos 2. Cuando hago el límite cuando x tiende a 2 de la pendiente de la recta secante, me da la pendiente de la recta tangente, en ese punto. Y así se define la derivada. Y de ahí viene, y este es el concepto geométrico de lo que es la derivada. Vamos a hacer este límite, que lo podemos hacer porque ya sabemos el límite, ya conocemos el límite, así que lo podemos hacer. Vamos a hacerlo. Entonces, vamos a hacerlo acá al costado. Supongamos que quiero hacer este límite. Límite cuando x tiende a 2 de f de x menos f en 2 sobre x menos 2. Bueno, f de x, ¿quién es? F de x es x al cuadrado. Menos f en 2. Bueno, f en 2 es evaluar la función f de x igual a x al cuadrado en 2. Va a ser f en 2 va a ser 2 al cuadrado. Sobre x menos 2. ¿Está? Y ese límite que está ahí, ¿cómo lo hago? Eso lo tienen que saber hacer. Vamos. A secas.
Primero a secas, ¿qué pasa? Reemplazo a secas por 2 y veo qué pasa y después qué hago. Vamos, que las reglas de límite son... Reemplazas en la X por 2 y te va a dar 0/0 una indeterminación. Bien, ¿qué hacemos después? Reemplazo X por 2 a seca, me queda lo bruto, me queda 0/0, que en el límite significa una indeterminación, obvio, porque queda 0 dividido 0, ¿no? Pero eso es una indeterminación desde el punto de vista del límite. Es una aberración matemática dividir por 0, pero desde el punto de vista del límite es una indeterminación, lo cual me está diciendo qué tengo que hacer. Aplicar una de las propiedades de cuando X tiene un número. No sé, ¿qué hago acá? Eso es Anatra. ¿Qué hago acá? Eh, yo haría X a la 2 menos 2 a la 2 sobre X menos 2 por X a la 2 menos 2 a la 2 sobre X a la 2 menos 2 sobre 2. ¿Eh? Simplifico la X. ¿Eh? Mal, no. Ah, no, porque eso no, perdón. No, perdón. ¿Cómo se van a simplificar las X? ¿Qué hago acá? Vamos, repasar los límites. Miren que eso es lo básico del límite. Pero van a tomar límite de todo, por eso tiene que salir. Es lo más básico. ¿Qué hago acá? De las reglas que vimos de límites. Eh, Diferencia del cuadrado. No. ¡Yeah! ¡Me gustó! Diferencia de cuadrado. Claro, hay que factorizar. Cuando tengo la repasen las reglas. Cuando yo tengo el límite de un cociente de polinomios y me queda 0/0, lo que hay que factorizar son los polinomios. Factorizar. Cuando tengo el límite, cuando x tiende a un número, de un cociente de polinomios, si ese límite me queda 0/0 como acá, hay que factorizar. Repasen las reglas del límite. Repasen el límite, porque ahora están haciendo derivadas, después se olvidan del anterior. Por eso les digo, no me manden ejercicios solamente de derivadas, mándenme ejercicios de todos los 4 problemas que podemos hacer en el parcial, de todos los temas, porque si no les va a quedar, digamos, viene el último tema, pero tienen que repasar lo anterior, porque se están olvidando de las reglas del límite, que es muy importante. Tengo que factorizar. Muy bien. Ahí se acordó Mateo. Muy bien, Mateo. Que a x cuadrado menos 2 al cuadrado va a ser x menos 2 por x más 2 es la diferencia de cuadrados. Diferencia de cuadrados, esa la sabíamos. Esa que dice a cuadrado menos b cuadrado es a menos b por a más b. Hago ese límite. Simplifico. Taca, taca. El taca, taca de siempre. Reemplazo x por 2, me queda 2 más 2, 4. Y eso no es otra cosa que la derivada en 2. O sea, la derivada en 2 es 4. Fíjense que coincide con el cálculo que habíamos hecho aplicando la regla de derivación, que es la derivada de x cuadrado, que es 2x, reemplazo x por 2, 2 por 2 es igual a 4. ¿Pero qué vivo? Yo no podía hacerlo así porque yo quería justamente dar la definición de derivada y mostrar de dónde sale la tabla de derivada y las propiedades algebraicas de la derivada y qué sé yo. Bueno, sale a partir de esto que se llama cociente incremental, que yo decía, el límite de un cociente incremental, esto es el límite de un cociente incremental, que no es otra cosa que la derivada. Si yo lo hago por la tabla de derivadas, obviamente me da 4, tiene que coincidir, obviamente, con lo que yo hago por definición. O sea, no puede ser que la definición me dé un valor y la regla de derivada me dé otra cosa. No, tiene que coincidir. Acá estamos viendo un ejemplo sencillo donde, aplicando la definición del cociente incremental de la derivada, aplicando esto, ¿no? Esto de acá, para este ejercicio, al hacer ese límite no es otra cosa que la derivada
de la función en 2, que es 4, que coincide habiéndolo hecho por regla. Ahí se ve que condice una cosa con la otra. Y esto no es otra cosa que la pendiente de la recta tangente en x igual 2. La recta de la pendiente tangente en x igual 2. Y listo. La clase que viene, por eso dejo este pizarrón, seguramente mañana, vamos a ver que habiendo sacado la pendiente de la recta tangente, podemos sacar la ecuación de la recta tangente. ¿Por qué? Porque cuando vimos ejercicios de función lineal, si yo ya tenía el valor de la pendiente y sé por qué punto pasa la recta, en este caso tangente, que pasa por el punto 2f de 2, o sea 2, 4, porque f de 2 vale 4, y yo ya sé que pasa la recta tangente por el punto 2, 4 y conozco el valor de la pendiente, puedo hallar la ecuación de la recta tangente. Pero eso lo dejo para mañana, porque a partir de mañana vamos a hacer ejercicios de ecuación de recta tangente que aparecen en los parciales, y ya sería el último tema. Digamos, de todo lo que hemos visto, falta verlo, vamos a repasar después lo de función inversa, que quedó medio en el aire, pero es otra cosa. Pero ya estaría todo el tema, así después habría que hacer ejercicio parcial de ecuación de recta tangente, y después vamos a ver aplicaciones económicas, la elasticidad, el costo marginal, ingreso marginal, beneficio marginal, que no es otra cosa que la derivada. Si digo ingreso marginal es la derivada del ingreso total, si digo costo marginal es la derivada del costo total. Bueno, si digo la demanda marginal es la derivada de la demanda. Todo respecto de X, claro. Pero bueno, con esto vimos el concepto de donde, digamos, la definición de derivada, por eso se llama clase 0 o derivada 0, porque de las fórmulas que vimos en derivadas 1 y 2, y esas propiedades algebraicas de la derivada de la suma, del producto, un cociente, la regla de cadena y todo eso, provienen de esta fórmula que se llama límite de un cociente incremental, límite cuando x tiende a de f de x menos f a sobre x menos a. ¿No? Esto no es otra cosa que la derivada de la función en un punto, en x igual a. Lo vimos con un ejemplito, que es f de x igual a x cuadrado. Vemos que, obviamente, si trazo una recta secante, saco la pendiente de la recta secante, veo que si este punto lo dejo fijo y este móvil, al tender x a 2, f de x tiende a f de 2, y es como que este punto móvil tiende sobre la curva a desplazarse y a tocar el punto fijo. Cuando toca ese punto fijo, veo que esa recta secante se transforma en tangente porque los dos puntos se confunden. Entonces, la pendiente de la recta tangente no es otra cosa que hacerle el límite cuando x tiende a 2 a la fórmula de la pendiente de la recta secante. Cuando hago ese límite me queda la pendiente de la recta tangente. Bueno, cuando hicimos la cuenta, aplicando la definición, vemos que el valor de la pendiente de la recta tangente, que es la derivada en 2, es igual a 4, condice con la que nosotros habíamos hecho clases pasadas aplicando la regla de derivadas. Pero obviamente, yo no puedo empezar a aplicar el tema a partir de acá porque la idea es mostrar de dónde salen las fórmulas esas que aparecen en la tabla de derivadas y dónde salen las propiedades algebraicas. Salen de esta fórmula que es el límite de un cociente incremental. Así que la clase que viene, vuelta a repetir, vamos a hallar la ecuación de la recta tangente de esta función en el punto 2, 4. Sabiendo el punto 2, 4 y sabiendo el valor de la pendiente, puedo sacar la ecuación de la recta tangente. Así que esto lo dejo para la foto y nos vemos la clase que viene. En derivadas, no voy a hacer derivadas, va a ser, la clase se va a llamar recta tangente. Así que nos vemos en recta tangente, que es la clase que le sigue a esta, y vayan repasando, eso sí, todas las reglas de derivada, porque todas las reglas,
Todos los ejercicios que puedan hacer, háganlos. O sea, las reglas derivadas que hemos visto, practíquenlas con el ejercicio 3 y 4, con los ejercicios de cualquier manual, empiecen a practicar un montón, porque vuelta a repetir, como dije al principio de la clase, y lo que dije en otras clases, derivar hay que derivar 11 puntos. 10 es poco, porque si yo me equivoco a la hora de procesar un ejercicio que depende de la derivada, como por ejemplo hallar la ecuación de la recta tangente en un determinado punto, que es un posible ejercicio de parcial, y en el momento que tenga que derivar, derivo mal, si derivo mal me van a poner regular y con un regular no apruebo. Por eso hay que derivar 11 puntos, derivar a la perfección. Y para derivar a la perfección hay que repasar la tabla de derivadas, las reglas y practicar todos los ejercicios que puedan. El ejercicio 3 y 4 que tienen en la guía, háganlos, mándenlos, yo los reviso por WhatsApp, quiero ver cuáles son las dificultades. Hoy pónganse las pilas de ejercicios, pero otra cosa más. Repasen los temas anteriores porque veo que se olvidaron de límite, de continuidad, de asíntota vertical, horizontal, oblicua, lo de las funciones partidas para distinguir las discontinuidades evitables y esenciales, lo de composición de funciones, repasen todo, pero o sea, no solamente mándenme ejercicio derivado, mándenme ejercicios de los 4 ejercicios posibles que pueden hacer de los parciales. Y me los mandan por WhatsApp para poder corregir, y también como consulta mañana, pero mañana quiero ver el tema de sacar la regla tangente de esto y empezar a hacer ejercicio parcial de hallar la ecuación de la regla tangente en un punto. Así que bueno, me voy despidiendo, repasen esta clase, nos vemos en recta tangente, la clase que viene, y ahí nos ponemos a hacer ejercicio parcial respecto a ese tema. Después vendrán otras aplicaciones, como aplicaciones económicas, y también el tema de estudio de funciones, que tienen que ver con crecimiento, máximos y mínimos, que eso va a venir como aplicación de lo que es la derivada. Así que bueno, nos vemos en recta tangente la clase que viene, y espero que les haya gustado. Y repasen todo y hagan la tarea. Chau, chau.